Muy bien. Buen día a todos. Esta sesión va a tener una exposición de mi parte muy breve para dar contexto a la lectura que ustedes tienen. Vamos a tratar de reflexionar en la sesión de hoy en torno al tema de conocimiento indígena, ¿no? Situado, ubicado, ¿no? Específicamente en la Amazonía colombiana, y pues hemos tratado de englobar este asunto bajo el título Bosques y conocimiento indígena. Tienen enfrente una lectura que quisiera que ustedes trabajaran en detalle, donde se relaciona el bosque o la selva con la idea del buen vivir o los modelos de vida buena que tienen las comunidades indígenas, sobre todo de la cuenca amazónica colombiana. El tema gira en torno a una geografía específica que es los resguardos, efectivamente, los resguardos indígenas de la Amazonía colombiana. Bueno, en contexto, pues ustedes deben saber que la Amazonía no es una zona o es un lugar, una región inhóspita en general, inaccesible, peligrosa, imposible de habitar, etcétera. Todos esos son mitos construidos por los medios de comunicación o construidos por viajeros o por personas que se dedicaban a, a publicitar casi que con un enfoque de marketing, ¿no? Un enfoque de mercadeo, ¿no? Todo ese tipo de narrativas que generan reacciones fóbicas de todo tipo frente, pues, a la selva en general, ¿no? Son literaturas que explotan ese temor arcaico que tenemos los seres humanos, pues, por serpientes, por bosques cerrados y oscuros, por caminos inextricables, por humedales impenetrables, etcétera, pero en realidad esto fue el hábitat, la Amazonía fue el hábitat de muchos pueblos indígenas desde miles de años atrás, ¿no? Por ejemplo, si ustedes miran lo que se llama lo que se llama el arte, se conoce como el arte rupestre del Chiribiquete, si ustedes miran, pues efectivamente son dataciones de miles de años atrás, ¿no? No recuerdo el último libro de Uribe, creo que es, sobre este tema, donde lo ubica, pero son, por supuesto, parece ser que son intervenciones de arte rupestre que superan los 10.000 años, ¿no? Ahora que recuerdo, aquí tengo el libro, El Chiribiquete, el libro de Castaño Uribe, Carlos Castaño Uribe. Entonces, son 70.000 dibujos que se encuentran pintados en las rocas de los tepuyes. Recuerden que ese afloramiento rocoso en medio de la Amazonía le llamamos tepuyes. Están en Venezuela, están aquí en Colombia, tepuyes, con Y de yuca. Son 70.000 dibujos que aparecen estudiados con cierto nivel de detalle, por ejemplo, en esta obra de Carlos Castaño Uribe, y se trata de intervenciones que tienen, pues, por supuesto, como ya les advertí, miles de años, figuraciones zoomorfas, etcétera, bueno, todo un conjunto de expresiones artísticas que podrían pues ser interpretadas de muchas maneras, dado que pues pone que son representacionistas o que guardan cierto nivel o cierta relación naturalista con el entorno. Se supone que allá hay animales, que hay plantas sagradas y toda suerte de figuraciones podrían haber figuraciones de aves, murciélagos, bueno, peces, etcétera. Bueno, es una investigación que se está adelantando aún, que sigue en marcha y que efectivamente
sugiere que desde hace miles de años atrás nosotros tenemos una vinculación, o los seres humanos tienen una vinculación con el ecosistema selvático, con esta selva tropical de la Amazonía. Miles y miles de años atrás, entonces, hay asentamientos humanos, casi siempre en rutas de circulación seminómadas y nómadas, ¿no? Pero al parecer es más característico por varios estudios también que se han hecho, por ejemplo, por antropólogos brasileños, con circuitos seminómadas, es decir, un periodo corto de asentamiento donde se establece una pequeña aldea con sus respectivos bohíos, la casa ancestral, que es un bohío mucho más grande, una casa con una arquitectura muy particular, y pequeñas construcciones, y, por supuesto, alrededor de la maloca ancestral, en materiales perennes, por supuesto, perdón, no perennes, en materiales eh, eh, mm, disponibles de la zona, y entonces en la zona, perdón, y efectivamente pues muestran que hacen una habitación, habitan un hábitat temporal, y luego cuando han agotado los recursos, sobre todo las cosechas de la selva y la pesca de la selva y las fuentes de alimentos en general, vuelven y hacen otro circuito o otro recorrido y hacen de nuevo otro asentamiento, y en ese proceso seminómada pues vivieron miles y miles de años. Bien, entonces hay también evidencias de complejos urbanos mucho más grandes. No solamente se trata de una pequeña aldea, sino que se puede suponer que miles y miles de personas pudieron haber vivido en una compleja red de aldeas, con una aldea principal, podría incluso suponerse eso, en la Amazonía, en distintos lugares de la Amazonía, y cada vez se encuentran pues evidencias de que tenemos pues la presencia de estos pueblos indígenas en la Amazonía, que nos están demostrando que no era un lugar inhóspito y penetrable, sino que era un lugar de habitación, perdón, un hábitat importante de varios pueblos, con relaciones de uso, de explotación, que llamamos orgánicos o coevolutivos con la naturaleza. Les recomiendo este libro, y que efectivamente pues nos están diciendo que era posible tener sociedades más o menos urbanas con entornos rurales bajo explotación agrícola, en relaciones coevolutivas, ¿no?, con la naturaleza, o de agricultura orgánica en el sentido antropológico del término. Bueno, es importante que ustedes vean eso. Ahora, estas culturas son culturas pues que suelen llamarse amerindias, siguen un patrón cosmológico muy claro, o sea, un sistema de creencias muy definido, que se llama el animismo, y en este patrón de, 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 de configuración del mundo, el animismo, pues se supone que los árboles, las rocas, los mamíferos, los insectos, bueno, un conjunto enorme, las serpientes, etcétera, podrían ser seres humanos, ¿no?, seres humanos, pero con vestuarios, con envolturas de animales, ¿no? Recuerden que el animismo introduce un alma, un ánima a los seres vivos, ¿no? Entonces, un jaguar podría ser un enemigo, ¿no?, de una comunidad tribal, que incluso podría figurar un enemigo del pasado, ¿no?, un ancestro que se convirtió en un enemigo y que habita en un jaguar y que está todo el tiempo acechando a una comunidad, etc. Todo ese tipo de cosas se pueden registrar en los mitos fundacionales de las comunidades de esa zona, por ejemplo, los Huitoto, que es un tema que más o menos estudié en su momento, donde se ve claramente el animismo como la cosmovisión que regula o que
le da sentido a sus estilos de vida, a su manera, a sus formas de vivir en la Amazonía. Bien, aquí lo importante que debemos señalar es que el animismo es una cosmovisión muy extendida en el planeta, es la más, incluso se podría pensar que es la más antigua, ¿no? Que pudiera existir desde que los seres humanos están pisando el planeta, o lograron triunfar en esa lucha entre distintas especies humanas. Recuerden que hay una especie humana que sobrevive, que es la nuestra, no pudieron existir distintas especies humanas. Eso es una hipótesis muy fuerte que se plantea, y bueno, nosotros nos caracterizamos por tener inicialmente un sistema de creencias animista. Por supuesto, hay otro sistema de creencias muy importante que ustedes más o menos conocen, que es el totemismo, en el cual se establece una relación un poco más compleja que la anterior, en el sentido de que lo, los seres vivos, ciertos seres vivos, establecen una conexión directa con los seres humanos. Y esa conexión directa implica pues, una serie de fenómenos absolutamente irracionales, pero no arracionales, o sea, tienen una lógica interna que explica, por ejemplo, la conexión entre un búho y una persona en específico, ¿no? Las habilidades del búho se pueden transmitir a las personas que consideran que ese es su tótem. Entonces, ese tipo de relaciones, ¿no? De identificación con unos animales, en las cuales el alma de una persona no es que esté en el búho, sino que las propiedades físicas del búho pueden trasladarse a las personas. Ese tipo de relaciones o propiedades o habilidades, perdón, pueden trasladarse a las personas, o hay conexión con ellas, etcétera. Ese tipo de vínculos del totemismo son muy típicos en Australia o en África, por ejemplo. Sin embargo, repito, el animismo está muy extendido. En los estudios, por ejemplo, de Philippe Descola, se hace un abordaje muy a fondo sobre este asunto. La otra gran cosmovisión que tiene, que se encuentra en el material antropológico, es el analogismo, que es típico, por ejemplo, en las sociedades taoístas, o las religiones que podemos llamar orientales, ¿no? Que se construyen alrededor de una especie de vínculo permanente en un solo plano de la realidad, en un solo plano de los existentes, con los dioses. E incluso los dioses se pueden figurar como montañas, ¿no? Entonces, se cree en principio de que no hay un supramundo, no hay un extramundo, no hay un lugar donde estén pues habitando los dioses o las almas inmortales, sino que en el analogismo, ¿no? En muchas tradiciones religiosas chinas o de Japón especialmente, lo que encontramos es que los dioses viven entre nosotros en un mundo concreto, y que hay sitios específicos donde se pueden ir a propiciarlos, ¿no? Montañas o lugares o paisajes donde se puede obtener conexión con los dioses. Entonces es distinto al animismo, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Al totemismo, etcétera. Los animales, los dioses y los seres humanos aparecen en realidad como entidades distintas, no se mezclan, ¿no? Como en el totemismo o en el animismo, sino que en el analogismo de los chinos y de los japoneses, en realidad los dioses son distintos, pero tienen cohabitación en el mundo con nosotros, ¿bien? Entonces, esa es otra. Y la última gran cosmovisión, que es el fisicalismo o naturalismo, para simplificarlo, para no entrar en detalle. El naturalismo es el típico sistema de creencias que funda todo el conocimiento científico de Occidente. Por supuesto, existió naturalismo en otros pueblos,
pero obviamente mucho menos complejizado o mucho menos sofisticado, como si existió, por ejemplo, en los albores del pensamiento científico egipcio, del Indostán o del norte de la India y de Grecia, que luego se convirtió en un fenómeno mucho más maduro, ¿no? Entonces, el pensamiento científico le asigna leyes a la naturaleza, ¿no? A ver, no es que se crea que hay un alma, un ánima dentro de las cosas, sino que sencillamente se considera de que las leyes que gobiernan a los hombres, por ejemplo, son o podrían ser las mismas leyes, obviamente con otro plano de infalibilidad, etcétera, podrían ser las mismas leyes que gobiernan los fenómenos meteorológicos, los fenómenos geológicos, los fenómenos, yo qué sé, naturales en general, y que tales leyes pues están en la esencia de las cosas, ¿no? No como un alma, sino como una abstracción, o sea, se encuentran, regulan el comportamiento o la dinámica de las cosas, y que los seres humanos lo que tenemos es que investigar y encontrar tales leyes, ¿no? Esas leyes pueden tener en muchos casos una conexión con lo divino, o sea, son leyes que fueron diseñadas por un arquitecto originario que dio lugar a ese nuevo gobierno del mundo o del cosmos, etcétera. Pero en el fondo lo importante aquí es que los seres humanos tienen un sistema de creencias según el cual la naturaleza se encuentra regida por leyes, y esas leyes son patrones férreos, ¿no? Inamovibles, que debemos encontrar, tal cual como una sociedad se da a sí misma un sistema de derechos para poder regularse, ¿no? Lo que hacen es como proyectar el sistema político o el sistema de derecho de una sociedad política, lo proyecta sobre un sistema legislativo de la naturaleza, ¿no? Y no se creen en alma, no se cree que haya almas o dioses manejando las cosas, sino leyes ya secularizadas, o sea, leyes que rigen el comportamiento de las cosas, tal como existen leyes escritas en una constitución que rigen el comportamiento de la sociedad, ¿no? Ese es el famoso naturalismo. Nuestra época es una época donde está claro que nosotros nos regimos por un sistema de creencias naturalista. Obviamente hay intrusiones de sistemas de creencias del analogismo, en China lo puede haber claramente, del animismo, pues, obviamente en Latinoamérica eso se ve claro. Eh, eh, mm, entonces, lo que notamos es que efectivamente las culturas tienen una cosmovisión dominante, y la occidental cada vez más es una cosmovisión de carácter naturalista, ¿no? Y va desplazando las demás cosmovisiones. Ahora sí, retomando el tema del Chiribiquete, se estima que muchas de esas pinturas en rocas del Tepuye, de los Tepuyes, fueron realizadas hace más de 20.000 años, sí, efectivamente. Entonces, se trata de migraciones humanas muy antiguas que efectivamente alcanzaron a pasar antes de que se colapsara el puente de Bering, que nos fue aislando de Euroasia y África de forma definitiva cuando se cerró el puente de Bering. Entonces ya eran comunidades que habían logrado pasar, se habían extendido y que lograron mediante sus propias líneas civilizatorias, ¿no?, constituir estas pequeñas ciudades amazónicas o estos circuitos seminómadas con asentamiento, cementera y luego migraciones. Bien, eso, bueno, eso depende de muchos casos. Entonces, en resumen, si recordamos la obra de Philippe Descola, las civilizaciones humanas han gravitado alrededor de estas 4 cosmovisiones. Repito: animismo, totemismo, naturalismo y analogismo. Y estas 4 cosmovisiones incluso podrían ser como la base de todas las religiones, podría verse así, e incluso la base del pensamiento científico, en el sentido de que
de que el naturalismo explicaría el origen del conocimiento científico, ¿bien? Que tenemos hoy día hiperdesarrollado, ¿no? Hiper extendido en muchos lugares del mundo, ¿no? Bien, respecto a las demás cosmovisiones me refiero. Bueno, entonces aquí en esta lectura lo que tenemos es un estudio sobre estas comunidades indígenas que han aprovechado y han convivido en relaciones animistas con los bosques o las selvas, ¿no? Aquí no vamos a entrar en el debate de selva-bosque. Recuerde que para mí selva es la expresión correcta, no bosque, y que se adecua muy bien incluso a la categorización que hizo Humboldt cuando pasó por acá a principios de 1800, ¿no? 1801, por ejemplo, 1801, por ejemplo, aquí en Ibagué, cuando pasó por estos lados y hizo el Camino del Quindío, que además le llamó las selvas del Quindío, ¿no? ¿Por qué selva? Porque se ubica en el espectro, recuerde, semántico de lo silvano, de lo rústico, de lo salvaje, de lo no domesticado, es decir, por eso esa expresión podría, también de lo diverso, de lo densamente poblado, de la riqueza o de la explosión de vida, es decir, todo eso está muy relacionado con lo silvano, ¿no? Abundancia de vida y de diversidad, entonces esa expresión era muy justa cuando semánticamente era muy justa y seguía una tradición obviamente romántica europea, pero parece ser mucho más justa en mi opinión, ¿no? Que poner solo bosque, ¿no? Bueno, en todo caso aquí no entramos en eso, ya les había anticipado. Entonces vamos a hacer esta lectura, no entro más aquí en consideraciones. Les recomiendo, si quieren, los que estén interesados, el libro de Philippe Descola, Más allá de naturaleza y cultura, se llama así, y explica muy bien, mucho mejor, ¿no? Todo esto que yo acabo de comentarles. Entonces hacen esta lectura, al final de la lectura hay unas preguntas, yo voy pues, bueno, a interrogar sobre varias cosas, les pido que la revisen, por eso vamos a dejar un buen tiempo, que la revisen a fondo, que consulten en el chat bien, qué significa cada categoría, que no se comprenda, ir más allá, ¿no? Interrogar por cosas que no queden claras, es decir, hay que aprovechar la herramienta para profundizar sobre esto, ¿no? Y no sobra decirles que esto es importante porque, pues bueno, la mitad de Colombia tiene poblaciones expresados territorialmente, ¿no? Expresados geográficamente, pues que se conducen por cosmovisiones animistas, entonces tienen que entender esta realidad y incursionar en ella para gestionar bosques, ¿no? Bueno, entonces dejamos aquí y voy a apagar la presentación ya, la grabación, perdón, apagar la grabación y listo.